Los videntes, que han recibido revelaciones místicas a lo largo de los siglos, han señalado una estrecha relación entre la Iglesia y la política mundial en los tiempos finales. En muchos de estos relatos, la Iglesia juega un papel crucial en la preservación de la fe, pero también se enfrenta a grandes pruebas y dificultades, a menudo influenciadas por los movimientos políticos globales. Profecías como las de La Salette o Fátima mencionan cómo la Iglesia, bajo la dirección del Papa, podría verse atrapada en un conflicto con fuerzas políticas que buscan desestabilizar la moral y las estructuras religiosas tradicionales. Estas visiones sugieren que los líderes religiosos y políticos podrían verse entrelazados, influyendo mutuamente en sus decisiones y estrategias durante los eventos apocalípticos. Dentro de este marco, el Papa Francisco ha sido señalado por algunos como un líder clave en estos tiempos de crisis. Su enfoque pastoral, sus declaraciones sobre temas políticos globales y su llamado a la unidad religiosa podrían interpretarse como signos de que él es una figura central en las profecías, ayudando a guiar a la humanidad a través de la tormenta espiritual y moral que se avecina. Al mismo tiempo, la figura de Donald Trump ha sido vinculada a algunos aspectos de las profecías apocalípticas, especialmente por su enfoque en la política global y su postura frente a la Iglesia. Algunos lo ven como un líder que, en un sentido más secular, podría tener un impacto significativo en los eventos finales de la humanidad, especialmente en la forma en que las naciones interactúan entre sí durante las últimas pruebas. La influencia del Papa Francisco y de Donald Trump en la orden mundial. El Papa Francisco y Donald Trump, aunque muy diferentes en sus enfoques y discursos, han sido figuras influyentes en la configuración de la política y la moral global. El Papa, al ser el líder de la Iglesia Católica, ha sido una voz poderosa en cuestiones de justicia social, pobreza, cambio climático y la defensa de los más vulnerables. Sus enseñanzas sobre la paz, la misericordia y la unidad entre religiones han tocado a millones de personas en todo el mundo, pero también ha enfrentado críticas por sus posturas en ciertos temas. Sin embargo, su influencia no solo se limita al ámbito religioso. Su voz ha sido un factor clave en la política mundial, sobre todo en cuestiones que afectan a los pueblos más necesitados y a las relaciones internacionales. Por otro lado, Donald Trump, con su enfoque populista y su estilo controvertido, ha sido una figura que ha dejado una huella indeleble en la política internacional, especialmente en lo que respecta a la economía, la seguridad y la política exterior. Como presidente de los Estados Unidos, su postura en temas como el cambio climático, la inmigración y las relaciones internacionales con países de gran influencia ha generado debates intensos sobre su impacto en la estabilidad global. Muchos lo ven como una figura que, al estar tan centrada en los intereses nacionales, podría desencadenar o acelerar algunos de los eventos profetizados en el Apocalipsis. La relación entre su liderazgo y la dirección de la Iglesia, especialmente en tiempos de crisis, es algo que está siendo observado por aquellos que estudian las profecías del fin de los tiempos. Las Escrituras ya predecían estos eventos. Las Escrituras, particularmente el libro del Apocalipsis, han sido interpretadas durante siglos como una guía para los eventos que marcarán el final de la historia humana tal como la conocemos. En este contexto, las profecías sobre los grandes líderes políticos y religiosos son vistas por algunos como una confirmación de que los tiempos finales ya están cerca. Algunos creyentes ven en las acciones y palabras de figuras como el Papa Francisco y Donald Trump un cumplimiento de las predicciones bíblicas, donde los líderes mundiales desempeñan papeles cruciales en la crisis global. Sin embargo, la interpretación de las Escrituras es un tema profundamente debatido
y no todos los estudiosos y teólogos coinciden en cómo estos eventos se relacionan con las figuras actuales. Por otro lado, existen quienes argumentan que las profecías del Apocalipsis no son necesariamente literales, sino que tienen un significado simbólico que refleja los desafíos espirituales y morales de la humanidad en diferentes momentos de la historia. Según esta visión, las figuras como el Papa Francisco y Donald Trump podrían ser representaciones de fuerzas mayores que están en juego en la lucha entre el bien y el mal. Si bien las conexiones entre las escrituras y los eventos actuales pueden parecer inquietantes, muchos creen que los tiempos finales son un reflejo de la corrupción y el pecado que se acumula a lo largo de los siglos. La pregunta sigue siendo: ¿realmente estamos viviendo en los tiempos del fin, como predijeron las Escrituras? ¿Y cuál es el papel que juegan estas figuras en ese escenario apocalíptico? Una de las características que sobresale en las profecías más destacadas sobre los últimos tiempos es la interacción entre la Iglesia y la política mundial. De acuerdo con muchos videntes, se espera que en los momentos de la Gran Tribulación, la Iglesia Católica, dirigida por el Papa, se vea desbordada por una serie de desafíos espirituales y políticos que amenazarán su integridad. Esto no solo implica persecuciones y pruebas dentro de la misma Iglesia, sino también un escenario en el que los gobiernos y las ideologías políticas buscarán influir o incluso controlar las enseñanzas y las decisiones de la Santa Sede. En las profecías, algunos santos advierten que se producirán divisiones internas dentro de la Iglesia y que los líderes religiosos serán puestos a prueba por la presión de los poderes políticos y económicos que tratarán de imponer su agenda. Los videntes también han señalado que estos desafíos no solo afectarán a la Iglesia en el ámbito espiritual, sino que también se verán reflejados en la política mundial. En este contexto, la figura del Papa Francisco adquiere una relevancia especial. Se le ha señalado como una figura que tiene una gran capacidad para unir a las naciones en torno a cuestiones de justicia social y paz, pero también se ha visto cómo algunos de sus enfoques han sido malinterpretados o mal utilizados por ciertos grupos políticos. En las profecías, algunos mencionan que el Papa o un Papa jugará un papel clave en los últimos tiempos al guiar a la Iglesia a través de la tormenta, aunque podría enfrentar traiciones y desafíos por parte de aquellos que desean usar su posición para fines políticos o económicos. Este aspecto de la relación entre la Iglesia y la política refleja cómo las fuerzas espirituales y terrenales se entrelazan en los momentos de mayor tensión y dificultad. Por otro lado, el papel de figuras políticas como Donald Trump es igualmente importante en estas visiones. Si bien su enfoque populista y nacionalista se aleja del enfoque más ecuménico del Papa Francisco, algunas interpretaciones de las profecías sugieren que su liderazgo podría ser crucial en la configuración del escenario global previo a los eventos apocalípticos. Su influencia en la política de Estados Unidos y su postura sobre temas clave como el aborto, el control de la inmigración y la economía son vistos por algunos como parte de un proceso que desencadenará tensiones globales que se conectan directamente con las advertencias del Apocalipsis. Las decisiones de Trump y otros líderes políticos de su tipo podrían jugar un papel importante en la polarización del mundo, creando un ambiente donde las naciones y los pueblos se vean divididos en cuestiones clave de moralidad y justicia. Este panorama podría ser el caldo de cultivo perfecto para los eventos predichos en las profecías sobre la Gran Tribulación y la aparición de figuras que representen el mal. La influencia del Papa Francisco en la política global ha sido una de las más notables en las últimas décadas. Su enfoque en temas como el cambio climático,
la justicia social y la necesidad de una economía más justa y equitativa ha sido un punto de discusión constante en todo el mundo. Aunque muchos lo ven como un líder progresista que promueve un mensaje de paz y solidaridad, también ha sido criticado por otros sectores más conservadores, quienes lo acusan de comprometer los principios tradicionales de la Iglesia. Sin embargo, en el contexto de las profecías apocalípticas, su enfoque parece estar alineado con la necesidad de un líder que sea capaz de guiar a la humanidad hacia la unidad, la compasión y la paz, elementos fundamentales que, según las visiones, serán esenciales en los momentos de mayor oscuridad. En las profecías se menciona que en los últimos tiempos habrá un gran clamor por un líder espiritual que guíe a la humanidad, no solo en términos religiosos, sino también en cuestiones sociales y políticas. El Papa Francisco, con su mensaje inclusivo y su llamamiento constante a la unidad, parece ser una figura que podría estar desempeñando este papel, aunque no sin enfrentar grandes desafíos. Las tensiones entre las naciones y las ideologías políticas, como se predice en las visiones apocalípticas, podrían llevar a una confrontación entre aquellos que buscan la paz y la justicia, representados por el Papa y su misión, y aquellos que persiguen el poder y el control a cualquier costo. En este escenario, la figura del Papa Francisco podría ser vista como una luz en medio de la oscuridad, pero también como una víctima de las fuerzas oscuras que tratarán de detener su misión. Por otro lado, la influencia de Donald Trump en el orden mundial es igualmente crucial en este análisis. Si bien su enfoque ha sido más centrado en los intereses nacionales de Estados Unidos, las decisiones tomadas durante su presidencia han tenido repercusiones a nivel global. Trump ha desafiado acuerdos internacionales y ha optado por políticas que muchos consideran divisivas. Sus políticas migratorias, su postura en relación con el cambio climático y su relación con otras potencias mundiales han generado un clima de incertidumbre y polarización. Según algunas interpretaciones de las profecías, figuras como Trump son necesarias para cumplir ciertos eventos descritos en el Apocalipsis, especialmente en lo que respecta al ascenso de un líder político que desempeñará un papel clave en los últimos días. En el contexto de las profecías bíblicas, el Apocalipsis es el libro que más ha capturado la atención de los estudiosos y creyentes cuando se trata de los eventos finales de la humanidad. Las Escrituras hablan de un período de tribulación en el que surgirán figuras poderosas que tratarán de influir en el curso de los acontecimientos globales. Estas figuras, descritas como las bestias y los falsos profetas, podrían interpretarse como líderes políticos y religiosos que, aunque aparentemente buscan el bien, en realidad tienen intenciones más oscuras. A medida que el mundo se enfrenta a desafíos económicos, sociales y ambientales, las Escrituras parecen sugerir que el papel de estos líderes será decisivo para determinar el destino de la humanidad. En este sentido, tanto el Papa Francisco como Donald Trump pueden ser vistos a través del prisma de las profecías del Apocalipsis. El Papa, como líder espiritual global, tiene el potencial de influir en millones de personas, guiándolos hacia la paz o hacia el caos, dependiendo de cómo interactúe con los poderes terrenales. Por otro lado, Trump, con su enfoque más secular y sus políticas que han reconfigurado el panorama mundial, puede ser visto como una figura que, aunque parece actuar en defensa de la soberanía y la estabilidad de su nación, podría ser una pieza clave en los eventos que desembocarán en la batalla final entre el bien y el mal. Las Escrituras, por tanto, parecen sugerir que los grandes conflictos que se avecinan, tanto en el ámbito espiritual como político, ya han sido predichos, y que los líderes como el Papa Francisco y Donald Trump podrían jugar un papel fundamental en este escenario.
Sin embargo, la interpretación de las Escrituras y las profecías apocalípticas no es un tema unánime. Mientras algunos consideran que estamos viviendo los tiempos finales y que estos eventos están a punto de ocurrir, otros argumentan que las Escrituras deben entenderse en un contexto simbólico más que literal. Esto ha generado un debate constante sobre la relación entre las figuras actuales y los eventos descritos en la Biblia. Sin importar la perspectiva que se adopte, lo cierto es que las figuras como el Papa Francisco y Donald Trump continúan siendo observadas con gran interés por aquellos que creen que las profecías están comenzando a cumplirse y que la humanidad debe estar preparada para enfrentar lo que está por venir. Las visiones místicas de los videntes a lo largo de los siglos no solo han hablado de la interacción entre la Iglesia y la política global, sino que también han previsto una serie de eventos trascendentales donde el papel de la religión será crucial para la humanidad. Muchos de estos videntes han descrito un período en el que las creencias y doctrinas religiosas, especialmente las de la Iglesia Católica, serán desafiadas por poderes políticos que tratarán de manipularlas para sus propios intereses. El Papa Francisco, en este contexto, podría ser visto como una figura clave, no solo como líder espiritual, sino también como un líder moral que se enfrenta a las presiones de un mundo que se aleja cada vez más de los valores cristianos tradicionales. Según las profecías, durante los tiempos del fin, la Iglesia sería desbordada por ideologías que buscan destruir su influencia, y el Papa se convertiría en un faro de esperanza en medio de la tormenta. Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración. Dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. Algunos videntes han afirmado que el Papa Francisco sería un líder que lideraría a la Iglesia en un momento de gran crisis espiritual, protegiendo a los fieles del avance de un sistema mundial que promueve la secularización y la indiferencia religiosa. Sin embargo, también se ha hablado de un papa que podría verse comprometido en su misión debido a las presiones externas, incluso de fuerzas políticas que desean reconfigurar el papel de la Iglesia en la sociedad global. En estos tiempos de agitación, la relación entre la Iglesia y la política sería aún más compleja. Si bien el Papa Francisco ha intentado promover una agenda de paz, unidad y justicia social, también ha sido visto como un líder que debe navegar por un campo minado de intereses contrapuestos, tanto dentro de la Iglesia como en el mundo político. Las profecías indican que estos tiempos de crisis pondrán a prueba su fe y su capacidad para guiar a la Iglesia hacia la redención. A su vez, las profecías apuntan a un fuerte choque entre los valores espirituales y las demandas de la política global. En estos tiempos difíciles, los líderes religiosos serán llamados a actuar como baluartes contra el avance del mal, pero también deberán enfrentarse a las presiones políticas que buscarán dividir a la humanidad y desviar su atención de lo divino. Donald Trump, como líder político de gran influencia, ha sido señalado por algunos como un actor clave en este drama global. Su gobierno ha sido criticado por polarizar aún más la política mundial, promoviendo un enfoque de America First, que podría generar un aislamiento global en lugar de la unidad global que las profecías sugieren que será necesaria para enfrentar los tiempos finales. Su estilo de liderazgo, que a menudo ha sido polarizante, podría ser parte de la batalla cósmica entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal,
predichas en las Escrituras. El Papa Francisco ha sido una figura polarizante en el contexto de la política mundial. Su enfoque inclusivo y su llamado a la solidaridad global lo han llevado a chocar con aquellos que sostienen posiciones más conservadoras o nacionalistas. A lo largo de su pontificado, el Papa ha abogado por la unidad de las naciones y ha promovido la justicia social, destacando temas como el cuidado del medio ambiente y la pobreza. Sin embargo, su llamado a la acción global en temas como el cambio climático y su postura crítica hacia el nacionalismo han generado tensiones con ciertos sectores políticos, especialmente aquellos que defienden una visión más aislacionista o centrada en los intereses de los países individualmente. En las visiones apocalípticas, se describe un mundo en el que las naciones se enfrentan a una crisis espiritual, y la capacidad del Papa para mantener la unidad de la Iglesia y de las naciones es vista como fundamental para enfrentar los desafíos que se avecinan. Por otro lado, Donald Trump, con su estilo de liderazgo más confrontacional, ha sido descrito por algunos como un líder que encarna los valores del nacionalismo y el populismo. Su enfoque de America First ha marcado una clara ruptura con las políticas de cooperación internacional que habían predominado durante las administraciones anteriores. Trump ha desafiado acuerdos globales sobre el cambio climático, la inmigración y otras cuestiones clave, lo que ha generado críticas tanto dentro como fuera de su país. Sin embargo, desde una perspectiva profética, algunos creen que Trump podría ser una figura crucial en los últimos tiempos, ya que su enfoque directo y desafiante podría acelerar los eventos que predicen una división global más profunda. El conflicto entre las fuerzas que buscan el aislamiento y aquellas que promueven la unidad mundial podría ser parte de la batalla espiritual que se librará en los últimos días. Las Escrituras, en sus advertencias sobre los últimos tiempos, sugieren que los líderes mundiales desempeñarán un papel crucial en la forma en que se desarrollan los eventos. A través de sus decisiones y acciones, estos líderes influirán en el destino de la humanidad. En el caso de Trump y el Papa Francisco, ambos desempeñan roles muy distintos, pero no menos importantes, en la configuración de lo que podría ser el escenario final. La interacción entre sus agendas políticas y religiosas podría ser el factor clave para determinar el curso de los eventos globales. Si bien uno aboga por la independencia nacional y la fortaleza interna, el otro apoya la unidad global y la solidaridad. La lucha entre estas visiones podría ser uno de los conflictos centrales en los últimos días, ya que las fuerzas del bien y el mal se enfrentan en una batalla que no solo es política, sino también espiritual. Las profecías bíblicas han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de la historia. Muchos estudiosos de las Escrituras creen que los eventos que estamos viviendo hoy podrían estar relacionados con las predicciones hechas en los libros proféticos, especialmente en el Apocalipsis. Según estas interpretaciones, el fin de los tiempos no solo está marcado por cataclismos naturales, sino también por la aparición de líderes que influirán decisivamente en el destino de la humanidad. Los textos bíblicos hablan de un tiempo en que surgirán falsos profetas y líderes que bajo la apariencia de bondad llevarán a las naciones por un camino de perdición. En este contexto, la figura del Papa Francisco, aunque visto por algunos como un líder espiritual de paz, también podría ser vista a través de esta lente profética, ya que su influencia mundial y sus esfuerzos por unir a las religiones podrían ser malinterpretados o incluso manipulados por fuerzas oscuras para cumplir un propósito más siniestro. El mismo caso se puede aplicar a Donald Trump, cuya influencia en la política global ha sido profunda y en muchos casos polarizante. Según algunos estudiosos, las decisiones de Trump podrían ser interpretadas como señales de que el mundo se está acercando a un punto de no retorno,
donde las naciones se dividen y las fuerzas del mal se agrupan para dominar. La confrontación entre líderes políticos y religiosos podría ser la culminación de lo que las Escrituras describen como el caos previo al juicio final. Los movimientos de Trump, en particular, con su enfoque en el aislamiento y la construcción de barreras entre naciones, podrían verse como el cumplimiento de las profecías sobre el ascenso de líderes que desestabilizarán el orden mundial, mientras que el Papa, al intentar unir a las naciones, podría ser una figura clave para mantener la fe y la esperanza en medio de esta agitación. Las Escrituras también mencionan que los tiempos del fin estarán marcados por una gran confusión y engaño, y la presencia de líderes como Trump y el Papa Francisco podría ser vista como una manifestación de esa lucha entre el bien y el mal. Si bien muchos consideran que las profecías bíblicas se cumplen de manera simbólica o espiritual, otros creen que los eventos de hoy son una manifestación directa de lo que se describe en el Apocalipsis. El papel de estos líderes en la política y la religión podría ser una de las claves para entender cómo se desarrollarán los últimos eventos de la historia humana. La tensión entre la figura del Papa y la de Trump es solo un reflejo de una batalla mucho mayor que, según las Escrituras, determinará el destino de la humanidad en los días venideros. Los videntes a lo largo de la historia han descrito un escenario de gran caos y confusión que se desataría en los últimos tiempos. Este caos no solo se manifiesta en el ámbito natural, con desastres y crisis, sino también en las esferas sociales, políticas y religiosas. Las profecías más antiguas y recientes coinciden en señalar que, antes del fin de los tiempos, los líderes políticos y religiosos se enfrentarán a una serie de desafíos espirituales y materiales que pondrán a prueba la integridad de sus visiones y el rumbo de las naciones. Los videntes han hablado de una era en la que la política y la religión estarán entrelazadas de manera inevitable, siendo la fe puesta a prueba por las acciones de los gobiernos, las naciones y las ideologías que surjan para tomar el control del mundo. En este marco, la figura del Papa Francisco emerge como un líder que tiene la responsabilidad de guiar a la Iglesia a través de tiempos turbulentos, tratando de mantener su esencia espiritual frente a las presiones externas. La visión de los videntes sugiere que este Papa, que predica la unidad y la paz, enfrentará grandes pruebas en su liderazgo. Las tensiones dentro de la Iglesia misma, como la lucha contra la secularización y los intentos de distorsionar los valores cristianos, serán un desafío constante. Los videntes creen que el Papa tendrá que actuar con una sabiduría divina, equilibrando los intereses de la política global con las enseñanzas de la fe. Sin embargo, también existe la advertencia de que podría haber un Papa que sucumba ante las influencias políticas, y este es un escenario temido por muchos. La conexión entre la Iglesia y los gobiernos mundiales podría volverse aún más compleja a medida que el Papa se ve presionado por las fuerzas externas que buscan controlar o moldear la dirección espiritual de la humanidad. Además, los videntes también han predicho que, en los últimos tiempos, surgirá una figura política que jugará un papel crucial en los eventos del fin del mundo. Esta figura será vista por algunos como el gran salvador de la humanidad, mientras que para otros será un líder cuyo deseo de poder llevará a la humanidad a la perdición. En este sentido, Donald Trump ha sido considerado por algunos como un líder apocalíptico, cuya llegada al poder podría estar vinculada a los eventos descritos en las profecías.
Su estilo de liderazgo, marcado por la confrontación y el desafío a las normas establecidas, puede ser interpretado como una señal de que el mundo se está preparando para una gran transformación que involucrará una lucha entre los intereses de las naciones y el deseo de poder que se apodera de la humanidad. La tensión entre su figura y la de un Papa Francisco, que promueve la paz y la unidad global, podría ser la representación simbólica de los choques entre el bien y el mal que los videntes han descrito. El Papa Francisco, a lo largo de su papado, ha tratado de enfatizar la necesidad de una respuesta global, unificada, frente a los desafíos del mundo moderno. Su enfoque en la justicia social, el cambio climático, la inmigración y los derechos humanos lo ha convertido en una figura influyente en el ámbito político global. El Papa ha llamado a los líderes mundiales a poner la humanidad por encima de los intereses individuales y a trabajar juntos para superar las crisis que amenazan la paz mundial. En este sentido, su liderazgo está alineado con las profecías de un Papa que jugaría un papel crucial al guiar a la humanidad a través de los tiempos de tribulación. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre cómo las decisiones políticas y sociales pueden interferir con la misión espiritual de la Iglesia, y si el Papa podrá mantenerse fiel a su vocación en un mundo que busca cada vez más poder y control. Por otro lado, Donald Trump, con su estilo de liderazgo agresivo y desafiante, ha sido una figura polarizadora en la política global. Sus políticas nacionales, centradas en el bienestar de Estados Unidos, a menudo han sido vistas como un intento de aislar al país de las amenazas externas y proteger sus propios intereses. Sin embargo, esta postura también ha generado tensiones internacionales, especialmente con aquellos países que abogan por una mayor cooperación global. La figura de Trump, que a menudo ha sido comparada con los líderes de los últimos tiempos en las profecías, parece encarnar la lucha por el control y el poder en un mundo que se desintegra a nivel social y político. En las visiones apocalípticas, un líder como Trump podría ser el agente de cambio que prepara el escenario para la batalla final, una batalla que no solo será política, sino también espiritual. En las profecías se habla de la importancia de los líderes espirituales y políticos en la configuración del destino de la humanidad. El Papa Francisco y Donald Trump, aunque muy diferentes en sus enfoques, tienen el poder de moldear el curso de los eventos globales a través de sus decisiones. El Papa Francisco tiene la responsabilidad de guiar a la Iglesia hacia la unidad y la paz, mientras que Trump, con su postura más combativa y su enfoque nacionalista, puede desencadenar una serie de eventos que alteren la estabilidad mundial. Las Escrituras sugieren que la batalla entre estos dos enfoques podría ser un reflejo de la lucha más profunda entre el bien y el mal, que se desatará en los últimos tiempos. Las Escrituras han sido interpretadas de diversas formas a lo largo de los siglos y los estudiosos han debatido durante mucho tiempo sobre si los eventos descritos en el Apocalipsis son predicciones literales o si tienen un significado simbólico. Sin embargo, a medida que los eventos contemporáneos se desarrollan, muchos creen que estamos viendo el cumplimiento de estas profecías. Las Escrituras hablan de un tiempo en el que los hombres serán engañados por falsos profetas y grandes líderes políticos, y en el que el mundo experimentará una gran división. En este contexto, las figuras de Donald Trump y el Papa Francisco podrían ser vistas como parte de ese cumplimiento profético, cada uno desempeñando su papel en los eventos que marcarán el final de los tiempos. El libro del Apocalipsis describe una serie de señales que indicarán la proximidad del fin: guerras, desastres naturales, hambre, persecuciones y la aparición de líderes que guiarán a las naciones hacia el conflicto final.
Algunos creen que las decisiones de Trump y el Papa Francisco están relacionadas con estas señales, ya que ambos han tenido un impacto profundo en el mundo. Las tensiones políticas y religiosas que se están gestando hoy en día podrían ser el preludio de las batallas descritas en el Apocalipsis, y las figuras como el Papa y Trump están marcando el camino hacia un desenlace que muchos creen está cerca. La conexión entre estos líderes y las profecías no solo está en sus palabras y acciones, sino en la forma en que influyen en la dirección de la humanidad, a medida que los pueblos del mundo se preparan para lo que está por venir. Aunque no todos los estudiosos coinciden en que estamos viviendo los tiempos finales descritos en el Apocalipsis, no cabe duda de que las tensiones globales y los conflictos que surgen entre los líderes políticos y religiosos están generando un ambiente que refleja las advertencias contenidas en las Escrituras. El Papa Francisco y Donald Trump, aunque con enfoques muy diferentes, representan dos fuerzas que se enfrentan en una lucha más grande, que involucra no solo el poder político, sino también la lucha espiritual por el alma de la humanidad. Las decisiones que toman estos líderes podrían ser las que marquen el curso final de la humanidad, llevando al cumplimiento de las profecías o abriendo el camino hacia una nueva era de paz y restauración. Los videntes místicos han afirmado que los últimos tiempos estarán marcados por grandes desafíos, que no solo afectarán a la humanidad en términos materiales, sino también espirituales. La lucha entre la verdad y el engaño, la luz y la oscuridad, alcanzará su punto máximo cuando los líderes políticos y religiosos se enfrenten a las fuerzas del mal. En este escenario, la figura del Papa Francisco como líder espiritual del mundo católico será clave para mantener la integridad de la Iglesia y la fe. Sin embargo, los videntes también han advertido que el Papa enfrentará grandes pruebas, tanto internas como externas, que pondrán a prueba su liderazgo. Las amenazas provenientes de los gobiernos y de las influencias externas serán cada vez más fuertes, y la Iglesia tendrá que tomar decisiones difíciles para mantenerse firme ante las olas de persecución. Además, las profecías sugieren que durante estos tiempos de tribulación, la Iglesia deberá enfrentarse a la creciente secularización del mundo, que está intentando separar lo espiritual de lo político y lo social. Los gobiernos tratarán de minar la autoridad moral de la Iglesia, acusándola de estar desactualizada y de no poder afrontar los retos del mundo moderno. En medio de todo esto, el Papa Francisco será visto como una figura que defiende la unidad de la humanidad, promoviendo la paz y la solidaridad global. Sin embargo, algunos videntes advierten que en un futuro cercano podría surgir un papa que será incapaz de resistir la presión política y cederá ante la influencia de los poderes mundiales. Este es un escenario que podría ser devastador para la Iglesia, y se interpreta como un aviso de que la lucha espiritual será más intensa que nunca antes. La relación entre la Iglesia y la política no solo está predestinada a ser conflictiva, sino que también estará marcada por un proceso de transformación en el que la Iglesia tendrá que adaptarse a nuevas circunstancias sin perder su esencia. Los videntes predicen que las tensiones entre la religión y la política mundial no solo serán evidentes en el liderazgo de la Iglesia, sino también en las relaciones entre los países, especialmente entre las grandes potencias. Las profecías apuntan a un mundo que se aleja cada vez más de los valores cristianos tradicionales, y la Iglesia será vista como una de las últimas barreras contra el caos moral. La lucha entre la secularización y la fe será fundamental para el destino de la humanidad en los últimos tiempos, y el Papa, como líder espiritual, estará en el centro de esta batalla.
En cuanto a Donald Trump, su figura aparece en muchas interpretaciones proféticas, como un líder que jugará un papel crucial en la configuración de los últimos eventos del Apocalipsis. La política populista que promueve, basada en el nacionalismo y el rechazo a la cooperación internacional, podría desencadenar una serie de tensiones globales que acelerarán el proceso de división entre las naciones. Algunos creen que Trump es una manifestación de la bestia descrita en el Apocalipsis, un líder que traerá consigo la división y el caos. Su enfoque de America First y sus políticas nacionales se verían como un paso hacia la desintegración de los acuerdos internacionales y el fortalecimiento de los intereses nacionales a expensas del bienestar global. Esta visión lo convierte en una pieza clave en el ajedrez geopolítico de los últimos tiempos, ya que las decisiones de Trump podrían desencadenar conflictos globales que estén directamente relacionados con las advertencias de las Escrituras. El Papa Francisco, con su enfoque pastoral y su énfasis en la justicia social, la igualdad y la paz, ha sido una figura muy influyente en la política global. Ha utilizado su plataforma para abogar por un enfoque más inclusivo y cooperativo, destacando la importancia de cuidar a los más vulnerables, proteger el medio ambiente y construir una sociedad global basada en principios de solidaridad. En su papado, ha promovido una visión de la Iglesia como un organismo global que debe contribuir a la solución de los problemas que enfrenta el mundo. Su mensaje, centrado en la misericordia, la compasión y la unidad, ha sido escuchado en todo el mundo y ha tratado de acercar a diferentes religiones, promoviendo el diálogo interreligioso como una forma de superar las divisiones. Sin embargo, su visión de un mundo más justo y unido se enfrenta a la oposición de muchos sectores, que lo critican por sus posturas progresistas y su enfoque globalista. En las profecías, el Papa Francisco es descrito como un líder que guiará a la Iglesia a través de tiempos oscuros y desafiantes, pero también se menciona que su mandato estará marcado por grandes pruebas. Muchos videntes han hablado de un papa que deberá enfrentarse a una gran crisis interna dentro de la Iglesia, además de las amenazas externas que intentarán debilitar su autoridad. En este sentido, el Papa Francisco podría estar cumpliendo un papel de liderazgo espiritual en los últimos tiempos, pero las tensiones que enfrenta podrían ser solo el principio de una serie de eventos que marcarán el fin de los tiempos. Los videntes también sugieren que la Iglesia será puesta a prueba en su capacidad para mantenerse fiel a sus principios en medio de la presión política, económica y social. Por otro lado, la figura de Donald Trump en las profecías apocalípticas está muy vinculada a su enfoque de liderazgo, que promueve el aislamiento y el fortalecimiento de los intereses nacionales en lugar de la cooperación internacional. Trump ha sido descrito como un líder que será parte de la división global que se desatará en los últimos tiempos. Su enfoque combativo y su retórica polarizante han aumentado las tensiones entre naciones, especialmente con aquellos países que promueven la unidad global. Muchos interpretan su liderazgo como una señal de que el mundo está camino hacia un conflicto global, posiblemente una guerra que marcará la batalla final entre el bien y el mal. Las decisiones de Trump, particularmente en cuestiones de política exterior y relaciones internacionales, son vistas como un factor que acelerará el cumplimiento de las profecías sobre el Apocalipsis. De hecho, su política exterior, a menudo caracterizada por la confrontación, podría ser interpretada como una forma de llevar al mundo a un conflicto más amplio, donde las naciones finalmente se enfrentan en la última batalla por el poder y la supremacía. Las Escrituras, particularmente el Apocalipsis, han sido interpretadas a lo largo de los siglos como un conjunto de visiones que describen el destino final de la humanidad.
A través de su lenguaje simbólico y su profecía sobre los últimos tiempos, las Escrituras hablan de grandes líderes que emergerán para gobernar y guiar a las naciones. Estos líderes no siempre serán los más evidentes, y su influencia puede pasar desapercibida para aquellos que no están atentos a los signos divinos. La Biblia describe cómo surgirán líderes que, bajo la apariencia de salvar a la humanidad, en realidad contribuirán al caos y la destrucción del orden mundial. En este contexto, tanto el Papa Francisco como Donald Trump pueden ser vistos como figuras que desempeñarán un papel fundamental en los eventos que se desarrollarán en los últimos tiempos. El Apocalipsis habla de una gran batalla entre el bien y el mal, en la que los líderes de las naciones jugarán un papel crucial. En las visiones proféticas se menciona que antes de que llegue el fin, los pueblos serán divididos y el liderazgo global estará marcado por la confrontación y la lucha por el poder. En este sentido, la figura del Papa Francisco, al ser el líder espiritual de millones de personas, podría ser vista como la representación de las fuerzas del bien que luchan por la unidad y la paz. Por otro lado, la figura de Donald Trump, con su enfoque en el poder y el control, podría ser interpretada como una manifestación de las fuerzas del mal que buscan dividir y conquistar. Las Escrituras predicen que, al final, habrá una confrontación entre estos dos enfoques, y el resultado de esta lucha determinará el destino final de la humanidad. En cuanto a la relación de estos eventos con el cumplimiento de las profecías, muchos creen que lo que está ocurriendo en el mundo actual es una manifestación de lo que se ha predicho en las Escrituras. Las tensiones políticas, las luchas por el poder y la creciente polarización global son señales que se alinean con las advertencias del Apocalipsis. Los videntes, al igual que los estudiosos de las Escrituras, creen que las decisiones tomadas por líderes como el Papa Francisco y Donald Trump son determinantes para el futuro de la humanidad. Estas figuras podrían estar desempeñando un papel clave en el cumplimiento de las profecías que finalmente culminarán en la gran batalla espiritual que marcará el fin de los tiempos. A lo largo de la historia, los videntes han alertado sobre la interacción entre la Iglesia y el poder político en los últimos tiempos, señalando que, más que una simple tensión entre la fe y la política, sería un conflicto profundo que pondría en juego la propia supervivencia del orden moral y espiritual que la Iglesia representa. Este conflicto no solo estaría enmarcado por los intereses nacionales y la política global, sino que también estaría impregnado de una lucha más profunda entre las fuerzas espirituales del bien y las del mal. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, las profecías indican que los líderes mundiales, especialmente los religiosos, tendrán que enfrentarse a decisiones difíciles que afectarán a toda la humanidad, y las tensiones entre los intereses del reino terrenal y los valores del reino espiritual alcanzarán niveles insostenibles. El Papa Francisco, en este contexto, ha sido descrito como una figura central en las profecías de los últimos tiempos, alguien llamado a guiar a la Iglesia a través de períodos de gran turbulencia, deslealtad e incluso persecución. Según los videntes, el Papa no solo tendría que enfrentarse a la corrupción interna y externa que amenaza la pureza de la Iglesia, sino también a las presiones de un mundo que cada vez se aleja más de los principios cristianos fundamentales. Los videntes aseguran que, en el tiempo de la gran prueba, la Iglesia será tentada a comprometer sus principios y a ceder ante las exigencias de un mundo secularizado, y será entonces cuando se definirá si la Iglesia se mantiene fiel a su misión o si cede ante las influencias del poder terrenal. En esta coyuntura, la figura del Papa será vista como crucial para la defensa de la fe y la salvación del alma humana. Las profecías también advierten
sobre la creciente secularización que será una de las mayores pruebas para la Iglesia. Los gobiernos, al verse obligados a enfrentarse a los retos globales como la crisis económica, las guerras, los desastres naturales y las pandemias, buscarán despojar a la religión de su poder e influencia en la sociedad. Sin embargo, la Iglesia será vista como una resistencia moral ante un mundo que pierde sus principios. A medida que las naciones se enfrentan a dilemas existenciales y espirituales, la batalla entre la verdad divina y los intereses materiales será la línea divisoria. En este contexto, los videntes han hablado de un papa que tendrá que mantener el rumbo de la Iglesia mientras la política global y los gobiernos tratan de influir sobre sus decisiones, desafiando su independencia y capacidad para guiar a los fieles. La tensión será aún mayor si las enseñanzas del Papa entran en conflicto con las agendas políticas que buscan una paz y prosperidad que no están alineadas con los principios cristianos. Por su parte, Donald Trump, con su estilo político disruptivo, representa un cambio en la dinámica global que las profecías sugieren podría ser una señal de los tiempos finales. Según algunos estudiosos de las profecías apocalípticas, su ascenso al poder es un precursor de la polarización extrema que ocurrirá en la humanidad. Su postura de America First y su enfoque en el nacionalismo y la política aislacionista pueden ser interpretados como una manifestación de las fuerzas que impulsarán la división global. En las visiones apocalípticas, un líder como Trump podría ser considerado como una figura que fortalece las tendencias de separación y discordia entre las naciones, al tiempo que alimenta un enfoque materialista y egoísta que carece de compasión y solidaridad. El hecho de que sus políticas hayan estado marcadas por el rechazo a acuerdos internacionales y su énfasis en el poder económico y militar sobre el bienestar común puede verse como una contribución a la división que las profecías describen como un preludio de la gran confrontación. El Papa Francisco, al ser el líder de la Iglesia Católica, ha tenido una influencia considerable sobre los asuntos mundiales, especialmente en temas de justicia social, pobreza y derechos humanos. Su enfoque en la solidaridad y la fraternidad ha resonado con millones de personas, pero también ha generado oposición en algunos sectores que se sienten amenazados por sus posturas sobre la inmigración, el cambio climático y la desigualdad económica. En muchas de sus enseñanzas, el Papa ha subrayado que el bienestar de la humanidad no puede separarse de la dignidad de la vida humana y de la responsabilidad moral que todos comparten, un mensaje que, aunque ampliamente aceptado, también ha sido visto como una amenaza por aquellos que ven el mundo desde una perspectiva más materialista y egocéntrica. Las profecías sugieren que, en los últimos tiempos, la figura del Papa será fundamental para mantener la unidad moral de la humanidad, pero también se menciona que será una figura de gran vulnerabilidad. Los videntes indican que la influencia del Papa Francisco será puesta a prueba cuando los gobiernos del mundo, bajo la presión de sus propios intereses, intenten desestabilizar las enseñanzas de la Iglesia y convencer a los fieles de que se adapten a una nueva moralidad, más alineada con los valores contemporáneos de consumo y poder. En las visiones, el Papa Francisco tiene un papel crucial en la preservación de la fe verdadera y en la defensa de los valores cristianos ante la creciente tiranía de los poderes políticos y económicos. Sin embargo, los videntes también advierten que la Iglesia podría enfrentarse a la amenaza de un papa que, debido a las presiones, podría desviarse de los principios de la verdad divina y sucumbir a las influencias que buscan reconfigurar la misión espiritual de la Iglesia.
Por otro lado, la figura de Donald Trump es interpretada por algunos videntes como un líder que representa el ascenso de una forma de gobierno más autoritaria y nacionalista, lo que contrasta con el enfoque inclusivo y ecuménico que el Papa Francisco promueve. Las decisiones de Trump, particularmente sus políticas de inmigración, comercio internacional y su postura en el cambio climático, podrían ser vistas como una manifestación de la voluntad de poder y control de un grupo selecto de naciones, al tiempo que se aleja del principio de cooperación global que muchos consideran esencial para la supervivencia del planeta. En este contexto, Trump, como líder político, podría estar desempeñando un papel simbólico en la lucha entre los valores del bien y el mal, entre la unidad y la división global. En las profecías apocalípticas, las naciones están divididas por el egoísmo y la lucha por el poder, lo que lleva a un escenario de creciente conflicto global. En este sentido, las figuras como el Papa Francisco y Donald Trump pueden ser vistas como representantes de dos fuerzas que se oponen en una batalla espiritual que reflejará la lucha entre los intereses mundanos y los ideales espirituales. La guerra, el caos y la división predichos en las Escrituras serán el terreno en el que estas dos fuerzas se enfrentarán, y el desenlace de este conflicto determinará el futuro de la humanidad. Las Escrituras, en especial el Apocalipsis, han sido durante siglos objeto de interpretación y análisis, con la creencia de que los eventos que describen no son solo simbólicos, sino también profecías literales de lo que está por venir. El Apocalipsis describe un tiempo de gran angustia, donde el mundo experimentará una serie de juicios y tribulaciones antes de la segunda venida de Cristo. En este contexto, los videntes han señalado que los eventos actuales, como la creciente polarización política y religiosa, las guerras, los desastres naturales y la aparición de líderes como Donald Trump y el Papa Francisco, podrían ser señales de que estamos viviendo en los últimos tiempos, tal como fue predicho en las Escrituras. Las decisiones de estos líderes, tanto en el ámbito político como religioso, podrían ser vistas como la manifestación de los eventos apocalípticos descritos en el libro de Revelación. El Apocalipsis menciona la aparición de una figura conocida como la Bestia, que será un líder mundial que llevará a las naciones a la perdición. Algunos interpretan la figura de Donald Trump como un posible cumplimiento de esta profecía, especialmente debido a su enfoque polarizante, su estilo autoritario y sus políticas que han generado divisiones tanto dentro de su propio país como a nivel internacional. La retórica y las políticas de Trump podrían interpretarse como una manifestación de las fuerzas del mal que buscan dividir a las naciones y llevarlas hacia un enfrentamiento global. Sin embargo, otros interpretan a Trump no como la bestia, sino como un líder que representa el auge de los poderes políticos mundiales que al final darán paso al surgimiento de un líder más siniestro que liderará la gran rebelión contra los principios divinos. Al mismo tiempo, el Papa Francisco podría ser visto como una figura de esperanza y unidad espiritual, que lucha por preservar los valores cristianos en un mundo cada vez más alejado de la fe. Su papado ha sido un llamado a la cooperación internacional, la justicia social y la paz, lo que contrasta con el enfoque más separatista de líderes como Trump. En este sentido, la figura del Papa podría ser interpretada como un cumplimiento de la profecía de un líder espiritual que guiará a la humanidad durante la tribulación, mientras se enfrenta a las fuerzas del mal representadas por los gobiernos y los intereses globales que se oponen a la paz y la justicia. Las Escrituras predicen que, al final, habrá una batalla espiritual entre los fieles y los impíos, y la figura del Papa, como líder moral y espiritual, juega un papel fundamental en esta lucha.
Si bien las interpretaciones de las profecías del Apocalipsis varían, muchos creen que los eventos que estamos presenciando hoy en día son solo una manifestación de lo que está por venir. La polarización política, los conflictos globales y las tensiones religiosas son señales claras de que estamos en un momento crucial de la historia. Las figuras como el Papa Francisco y Donald Trump, aunque de naturalezas opuestas, desempeñarán papeles decisivos en el destino de la humanidad. Mientras que el Papa lucha por la unidad y la paz, Trump representa la fuerza de la división y la confrontación, lo que podría ser la culminación de las profecías del Apocalipsis, donde el bien y el mal se enfrentarán en una última batalla por el alma del mundo. La lucha entre la Iglesia y las fuerzas políticas globales, según los videntes, no se limita a las divisiones ideológicas o a los intereses de poder, sino que está profundamente arraigada en una batalla espiritual por la salvación del alma humana. Los videntes han descrito un mundo que se enfrenta a una disyuntiva espiritual, donde las grandes crisis sociales, económicas y políticas del futuro se entrelazarán con la lucha entre el bien y el mal. En este contexto, la figura del Papa Francisco, como líder espiritual del mundo católico, se convierte en un pilar esencial para mantener viva la luz de la fe en medio de la oscuridad que se avecina. En sus escritos, los videntes sugieren que el Papa, frente a un mundo que se está secularizando rápidamente, se verá presionado por los gobiernos y las instituciones para adaptar la Iglesia a las nuevas corrientes políticas y sociales. Esta presión será particularmente fuerte cuando las fuerzas del mal busquen socavar los principios cristianos fundamentales en nombre de la paz y el orden social. Uno de los elementos clave en las profecías apocalípticas es el conflicto entre el poder temporal y el poder espiritual. A medida que los gobiernos del mundo traten de imponer su voluntad sobre las instituciones religiosas, especialmente la Iglesia Católica, la tensión alcanzará un punto álgido. El Papa, en su misión de guiar a la humanidad en la verdad, se verá atrapado entre el deseo de preservar la autonomía de la Iglesia y la necesidad de colaborar con los poderes políticos para evitar un mayor conflicto. Algunos videntes han sugerido que, en los últimos tiempos, podría surgir una crisis interna en la Iglesia que la llevará a enfrentarse con decisiones cruciales sobre su lugar en la sociedad y su relación con los gobiernos. Esta crisis podría incluir un momento en el que la Iglesia se vea atrapada entre la necesidad de proteger la fe y la tentación de sucumbir a las presiones externas que buscan alterar su enseñanza y misión. En este escenario, el Papa Francisco juega un papel fundamental como defensor de la moral cristiana, pero también como líder en un mundo cada vez más hostil a la religión. Su mensaje de paz, inclusión y justicia social es percibido por algunos como un desafío a las fuerzas globalistas que buscan un orden mundial basado en principios materialistas y egoístas. Las profecías apuntan a un mundo donde la unidad espiritual será más importante que nunca para superar los desafíos de la humanidad, y la figura del Papa, con su llamado constante a la paz, la caridad y el amor al prójimo, se convierte en una figura esencial que podría ser perseguida tanto por fuerzas internas como externas que intentarán corromper su mensaje para su propio beneficio. Por otro lado, Donald Trump, con su estilo de liderazgo polarizante y su enfoque en el nacionalismo, representa un aspecto del poder temporal que, según algunos videntes, cumple un papel profético en los tiempos finales. Trump ha desafiado el orden mundial establecido con sus políticas de America First, aislando a los Estados Unidos de acuerdos internacionales clave y adoptando una postura que ha fortalecido el individualismo y el nacionalismo a expensas de la cooperación global. Muchos interpretan su enfoque político como una manifestación de las fuerzas que desestabilizarán el equilibrio mundial,
preparando el terreno para el cumplimiento de las profecías apocalípticas, donde los conflictos entre las naciones y las ideologías alcanzarán su punto máximo. En este sentido, la figura de Trump en las profecías no solo está asociada con la polarización política, sino también con el ascenso de un líder cuyo enfoque podría acelerar el proceso hacia el colapso de las estructuras globales y la lucha final entre el bien y el mal. El Papa Francisco, a través de su liderazgo espiritual, ha procurado mantener una visión inclusiva y global, promoviendo un enfoque ecuménico hacia la humanidad. Su llamado a la unidad y la paz en un mundo fragmentado ha sido bien recibido en muchos sectores, pero también ha encontrado resistencia, especialmente en aquellos que se oponen a su postura sobre cuestiones sociales como el aborto, el matrimonio homosexual y la inmigración. La influencia del Papa en el escenario global ha sido profunda, pero también ha sido desafiada por las crecientes fuerzas que buscan redefinir la moralidad y los principios cristianos en la sociedad. La Iglesia Católica se ha visto atrapada entre las demandas de un mundo secular que busca eliminar las influencias religiosas y la necesidad de mantenerse fiel a sus enseñanzas. En las profecías se menciona que, en los últimos tiempos, la figura del Papa será crucial, no solo como líder religioso, sino también como un símbolo de resistencia frente a las fuerzas que buscan imponer un nuevo orden mundial basado en principios contrarios a la fe cristiana. En este sentido, el Papa Francisco juega un papel preeminente en la lucha espiritual que se desarrolla en los tiempos del fin, defendiendo la pureza de la fe frente a la creciente secularización. Sin embargo, se menciona en las visiones que el Papa enfrentará un momento decisivo, en el que las presiones de los gobiernos y de las fuerzas políticas podrían llevarlo a comprometer sus principios. Esta es una de las mayores preocupaciones de los videntes, que advierten que, en los últimos días, la Iglesia será puesta a prueba de manera tan intensa que su integridad y fidelidad a la verdad cristiana estarán en juego. El Papa Francisco, en su tarea de promover la paz y la justicia social, será un objetivo tanto para las fuerzas de la oscuridad como para los intereses políticos que buscan utilizar a la Iglesia para sus propios fines. Por otro lado, la figura de Donald Trump, con su liderazgo autoritario y su enfoque en el nacionalismo, se considera por algunos videntes como una manifestación de las fuerzas que desestabilizarán la unidad global. Trump, con su rechazo a las políticas de cooperación internacional, ha adoptado una postura de confrontación que ha exacerbado las tensiones entre las grandes potencias. Su política exterior, que se ha centrado en el aislamiento y la supremacía de Estados Unidos, ha generado un clima de incertidumbre y polarización. Las profecías que hablan de la bestia y el líder que llevará a la humanidad a la guerra final parecen alinearse con figuras como Trump, cuyo enfoque de America First ha sido percibido por algunos como un precursor de un conflicto global más amplio. Las visiones proféticas también sugieren que su ascenso al poder podría estar preparando el terreno para la aparición de un líder aún más dominante que buscará imponerse sobre el mundo, desencadenando la batalla final entre el bien y el mal. Las Escrituras, al describir el fin de los tiempos, hablan de un período en el que los líderes mundiales jugarán un papel crucial en la configuración del destino de la humanidad. El Papa Francisco y Donald Trump, a pesar de sus diferencias, están marcando el camino hacia una confrontación global que podría ser la culminación de las profecías. La batalla entre las fuerzas del bien y del mal no solo se librará en el ámbito espiritual, sino también en el terreno político, donde las decisiones de los líderes mundiales tendrán un impacto decisivo. En las visiones apocalípticas,
se predice que los líderes como el Papa y Trump serán piezas clave en el cumplimiento de los eventos que llevarán al cumplimiento de las Escrituras. El Papa, al ser un defensor de la paz y la justicia, representará la luz que lucha contra la oscuridad de la maldad, mientras que Trump, con su enfoque en el poder y el control, representará la lucha por el dominio mundial que culminará en el juicio final. El Apocalipsis ha sido interpretado durante siglos como un libro lleno de símbolos y visiones que describen los eventos del fin del mundo. Si bien algunos consideran que estos eventos son puramente simbólicos y espirituales, muchos otros creen que las Escrituras predicen eventos literales que sucederán en los últimos tiempos. A medida que los líderes como el Papa Francisco y Donald Trump toman decisiones clave sobre la política global, muchos creen que estamos presenciando el cumplimiento de las profecías que describen el fin de los tiempos. La creciente polarización política, los conflictos globales, las tensiones religiosas y la lucha por el poder son señales que se alinean con las advertencias contenidas en el Apocalipsis. En las Escrituras se habla de una serie de señales que marcarán el fin de los tiempos, y entre ellas se encuentra el surgimiento de líderes poderosos que influirán en el destino de las naciones. Algunos creen que las decisiones de Trump, que han polarizado a muchas naciones y desencadenado una serie de conflictos, están relacionadas con las advertencias del Apocalipsis. La figura del Papa Francisco, por su parte, es vista por algunos como una manifestación del líder espiritual que guiará a la humanidad a través de la tribulación, pero también será perseguido por las fuerzas del mal que buscan destruir su influencia. Las tensiones entre estos dos líderes podrían ser vistas como el cumplimiento de las profecías que hablan de la lucha final entre las fuerzas del bien y del mal. Las Escrituras también mencionan la llegada de una figura conocida como la Bestia, que es un líder mundial que se levantará en los últimos tiempos. Algunos estudiosos creen que la figura de Trump podría estar vinculada a esta profecía, ya que su enfoque nacionalista y su estilo autoritario podrían ser vistos como una representación de las fuerzas que buscan imponer su voluntad sobre el mundo. En este contexto, el Papa Francisco, con su enfoque inclusivo y pacifista, podría ser visto como el líder espiritual que lucha por la unidad y la paz, enfrentándose a las fuerzas que buscan destruir el orden mundial basado en los valores cristianos. Las profecías parecen sugerir que la lucha entre estas fuerzas será la culminación de los eventos descritos en el Apocalipsis, y que el destino de la humanidad dependerá de la elección entre el bien y el mal. Las visiones apocalípticas han sido una constante a lo largo de los siglos, y muchas veces se nos advierte que los últimos tiempos estarán marcados por un conflicto global en el que se entrelazarán las luchas espirituales y las políticas. Según los videntes, este conflicto no es solo una confrontación de ideologías, sino una lucha cósmica entre el bien y el mal, representados tanto por las fuerzas divinas como por los poderes terrenales. En este escenario, la figura del Papa Francisco emerge como una pieza clave, pues se ve como el líder espiritual que guiará a la humanidad hacia la luz de la fe, luchando contra la oscuridad que amenaza con apoderarse del mundo. En este contexto, los videntes advierten que la Iglesia se verá atacada por una presión externa sin precedentes, pues las fuerzas políticas intentarán moldear la enseñanza y la práctica religiosa para que coincidan con sus propios intereses, algo que podría significar una grave distorsión de la verdadera fe. Las visiones apocalípticas también mencionan que el Papa Francisco, en particular, enfrentará desafíos internos y externos que pondrán a prueba su capacidad para defender la fe verdadera.
Según los relatos de los videntes, la Iglesia Católica será atacada desde dentro por aquellos que buscan despojarla de su autoridad espiritual, y desde fuera por gobiernos y movimientos políticos que desean imponer un nuevo orden mundial donde la moralidad cristiana se vea reemplazada por una ética relativista y materialista. En este contexto, se prevé que el Papa será testigo de una batalla interna en la Iglesia, donde algunos de sus propios líderes serán tentados a abandonar los principios tradicionales, cediendo a la presión del mundo secular. Este dilema espiritual será uno de los más grandes desafíos de la Iglesia en los últimos tiempos, pues la supervivencia de la verdadera fe dependerá de si los líderes religiosos son capaces de mantenerse firmes ante el ataque de las fuerzas del mal. El papel del Papa, por lo tanto, será crucial para la preservación de los valores cristianos, en un mundo que cada vez se aleja más de Dios. Las profecías sugieren que el Papa, en su lucha por la justicia social, la paz y la unidad, será un objetivo para los intereses políticos que buscan debilitar su influencia y, finalmente, su mensaje. En algunos relatos se menciona que el Papa, ante la presión externa, podría estar obligado a tomar decisiones difíciles que podrían afectar a la Iglesia a nivel mundial. Y aquí es donde las profecías advierten sobre el peligro de que se pierda el rumbo. En este sentido, el Papa Francisco se convierte en un símbolo de la resistencia moral y espiritual, un líder que está llamado a mantenerse firme en su misión, sin importar las dificultades que enfrente, y que será un modelo para los fieles que luchan por mantener su fe en un mundo cada vez más indiferente. El impacto del Papa Francisco no solo se limita al ámbito espiritual, sino que también ha tenido una influencia significativa en la política mundial. Sus mensajes sobre el cambio climático, la paz, la justicia social y la acogida de los migrantes han tocado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, sus posturas también han provocado resistencias, especialmente entre aquellos que se oponen a la idea de un enfoque más global y ecuménico en la política internacional. Las profecías apuntan a un papa que, aunque lucha por la justicia y la paz, se encontrará con una creciente oposición que tratará de socavar su autoridad. El conflicto entre los valores cristianos del Papa Francisco y los intereses políticos de los gobiernos y las potencias económicas podría llegar a ser uno de los factores más decisivos en el desencadenamiento de los eventos que marcan el fin de los tiempos. En muchas visiones místicas se describe que la Iglesia será atacada por un movimiento global que busca erradicar la influencia de la religión en la vida política y social. En este panorama, el Papa Francisco sería la última barrera que se opondría a una creciente tiranía del relativismo moral y la secularización. Sin embargo, las profecías también señalan que el Papa enfrentará una serie de pruebas que lo llevarán a una encrucijada crucial, en la que se definirá su capacidad para resistir las presiones externas y mantenerse fiel a la doctrina cristiana. Algunos videntes creen que este enfrentamiento será el preludio de una gran crisis que marcará el inicio de la tribulación final, un período en el que los fieles se verán sometidos a una prueba de fe sin precedentes, y solo aquellos que se mantengan firmes en su creencia en Dios sobrevivirán a las dificultades. Por otro lado, la figura de Donald Trump ha sido vista por algunos videntes como un reflejo de los líderes políticos que desempeñarán un papel crucial en los tiempos finales. Su estilo confrontacional y su enfoque nacionalista han sido considerados como señales de un cambio radical en la política mundial, que podría traer consigo el comienzo de una nueva era de divisiones entre las naciones. Según las profecías, Trump encarna un tipo de liderazgo que busca imponer su propia voluntad sobre el mundo, sin importar las consecuencias para la paz global.
Sus políticas de America First y su enfoque en la soberanía nacional han fortalecido las tensiones internacionales y han creado un ambiente en el que el conflicto global parece cada vez más inevitable. Las visiones apocalípticas sugieren que, en los últimos tiempos, surgirán líderes como Trump que dividirán al mundo y acelerarán el colapso del orden internacional, lo que podría ser el preludio de la guerra final que se menciona en el Apocalipsis. En el escenario que las profecías nos pintan, los líderes como el Papa Francisco y Donald Trump jugarán papeles opuestos en la lucha por el futuro del mundo. Mientras el Papa representa la lucha por la unidad espiritual y la paz, Trump encarna la división y la confrontación. Este enfrentamiento entre los intereses espirituales y materiales se encuentra en el centro de las profecías, que sugieren que los últimos tiempos estarán marcados por una confrontación decisiva entre el bien y el mal, representados por estos líderes mundiales. La batalla por el alma de la humanidad se librará en la arena política y religiosa, y las decisiones que tomen estos líderes marcarán el destino de la humanidad en los días finales. Las Escrituras, particularmente el Apocalipsis, han sido objeto de debate durante siglos, y muchos estudiosos se han dedicado a interpretar sus visiones de acuerdo con los eventos de su tiempo. Sin embargo, a medida que el mundo moderno enfrenta desafíos sin precedentes, muchos creen que las profecías que se encuentran en las Escrituras se están cumpliendo ante nuestros ojos. La creciente división en el mundo, la intensificación de los conflictos políticos y sociales y el auge de líderes autoritarios y polarizantes parecen estar alineados con las advertencias del Apocalipsis. En particular, la aparición de figuras como Donald Trump y el Papa Francisco, cuyas decisiones y posturas están dando forma al curso de la historia, se interpreta como parte de una profecía más grande que apunta al cumplimiento de los eventos descritos en las Escrituras. En las visiones apocalípticas se habla de un tiempo en que los líderes políticos y espirituales jugarán un papel crucial en la configuración de la humanidad, y el destino de las naciones dependerá de las decisiones que tomen. La figura de Trump, con su enfoque en la independencia y el poder, se ha interpretado por algunos como una manifestación de las fuerzas que llevan al mundo hacia la confrontación final. Sus políticas, que a menudo desafían los acuerdos internacionales y favorecen el interés nacional sobre la cooperación global, pueden ser vistas como un cumplimiento de la profecía sobre la división de las naciones. Por otro lado, el Papa Francisco, con su enfoque en la unidad y la paz, podría ser interpretado como el líder espiritual que guía a la humanidad a través de las pruebas finales, luchando por preservar la integridad de la fe en un mundo que se desintegra rápidamente. Las Escrituras también mencionan la aparición de la bestia, un líder mundial que en la última etapa de la humanidad tendrá el poder de controlar a las naciones y llevarlas al desastre. Algunos intérpretes de las profecías han vinculado esta figura con líderes como Trump, que representan la búsqueda de poder sin tener en cuenta las consecuencias para la humanidad. La llegada de este líder, según las Escrituras, desencadenará una serie de eventos que marcarán el fin de los tiempos. La batalla final entre el bien y el mal, entre los que defienden los valores cristianos y los que buscan imponer un nuevo orden, será la culminación de estos eventos. Las Escrituras predicen que, al final, el mal será derrotado, pero solo después de una gran batalla en la que el destino de la humanidad estará en juego. En resumen, las visiones de los videntes y las interpretaciones de las Escrituras sugieren que estamos viviendo en un período crucial de la historia humana. Las figuras de Donald Trump y el Papa Francisco, aunque muy diferentes en su enfoque, están desempeñando roles decisivos en la lucha por el futuro del mundo. A medida que las naciones se dividen y los valores cristianos son desafiados,
La batalla entre el bien y el mal alcanzará su punto máximo en los últimos tiempos. Las profecías indican que el destino de la humanidad dependerá de las decisiones que tomen estos líderes y de si el mundo será capaz de mantenerse firme en su fe en Dios ante los desafíos